Muy buenas noches a todos. Lo prometido es deuda. Les prometí a los compañeros que asistieron a la web en vivo que iba a resumirla y quizás a mejorarla un poco. Entonces aquí vamos con esta webconferencia acerca de la tarea 2 que habla acerca del lugar geométrico de las raíces. Bien, lo que nos piden en esta tarea es diseñar un compensador utilizando el método del lugar geométrico de las raíces, de tal forma que al implementarlo sobre la planta de esta ecuación que aparece acá, eh, el sistema enlazo cerrado generado frente a la aplicación de una entrada escalón unitario de magnitud 10 se desempeñe con un porcentaje de sobrepasamiento no mayor al 20%, un tiempo de establecimiento menor a 3 segundos y un error de estado estable menor al 1%. Entonces, en esta web vamos a resolver uno muy parecido, simplemente le hice dos cambios, le cambié aquí a 2 segundos y le hice unos cambios a la planta, pero el comportamiento de los polos es, esta planta tiene polos complejos imaginarios, esta planta también tiene polos complejos imaginarios, de tal forma que el ejercicio va a ser bastante similar. Bien, vamos a mirar un poquito, a repasar un poquito la teoría de control, porque algunos quizás muchas de las cosas que dijimos aquí pues no les suenan. Bien, entonces siempre en un sistema de control hay una variable a controlar. Supongamos que la variable que queremos controlar es el voltaje en este capacitor, por alguna razón lo necesitamos controlar. La planta o el sistema es todo este circuito, ¿cierto? Podríamos pensar en una casa y que la variable a controlar fuera la temperatura y entonces la planta sería la casa completa. La señal de referencia es el voltaje deseado, es el voltaje que queremos tener aquí. En algún momento determinado, supongamos que queremos tener diferentes voltajes específicos en ese capacitor por alguna razón, o supongamos en un inductor, pudiera ser la voltaje de salida, pudiera ser el voltaje del inductor. Este inductor perfectamente podría ser un motor y la velocidad de ese motor podría variar con respecto al voltaje. Entonces queremos tener diferentes velocidades, variamos diferentes voltajes. Entonces es el voltaje deseado. En el ejemplo de la casa sería la temperatura de la casa. Un sensor, pues puede ser un multímetro para medir ese voltaje. En este caso del ejemplo de la casa, pues sería el termómetro. El actuador en nuestro caso, pues es quien nos permite variar este voltaje. En ese caso, quien nos permite variar el voltaje es esta fuente de voltaje que hay acá. Y en el ejemplo de la casa, el actuador, supongamos que estamos en clima caliente, es un aire acondicionado. Prendemos y apagamos el aire acondicionado para tener una temperatura ideal o que queremos. El controlador es lo que nosotros tenemos que diseñar para que cambiando el voltaje aquí, ¿cierto? Obtengamos los cambios de la salida en este o en este, supongamos que es aquí en el voltaje del capacitor, los cambios que queremos. Esa es nuestra tarea. Entonces, ¿cómo se hace este tema del control? Pues, básicamente, toda planta está regida por principios matemáticos, ¿cierto? Entonces debemos conocer los principios matemáticos de la planta para poder formular un modelo matemático de esa planta. Entonces, este es el modelo matemático de esta planta, que es básicamente la ley de Mayas, que no es otra cosa que la ley de la conservación de la energía, es decir, que el voltaje que entra aquí es el mismo, debe ser el que se disipa aquí, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces este voltaje de entrada pues se tiene que ver reflejado en estos tres voltajes. Y estos tres elementos se comportan de esta manera, ¿cierto? Esta es una ecuación íntegro diferencial bastante compleja de resolver. Entonces, una forma que se ha encontrado para hacer esto un poco más fácil, que nos ha facilitado muchísimo la vida, es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace va del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia del complejo S, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que uno hace es hacer la transformación a través de unas leyes. La transformada de Laplace es una fórmula que incluye una integral y la mayoría de sus, digamos, tablas equivalentes son muy parecidas a las tablas de integrales, digámoslo así. Entonces lo que uno hace generalmente es que tiene el modelo matemático, tiene la planta,
genera el modelo matemático, eso lo debe hacer un experto conociendo este sistema, y una vez tenga el modelo matemático de la planta, entonces a través de matemática relativamente sencilla, hace la transformación a Laplace, resuelve el problema en Laplace y le devuelve la solución al dominio del tiempo, que es el que nosotros, digamos, manejamos bien o el que nos interesa bien. Entonces, ¿cómo se hace el control? Entonces, el control primero requiere encontrar una función de transferencia. Ya sabemos que esta es nuestra eh, ecuación que rige esa planta en la transformada de Laplace y que B sub 0 tiene este comportamiento. Haciendo un poquitico de matemática, dividiendo entre B sub 0 y haciendo este reemplazo, después invirtiendo, pues obtenemos la salida sobre la entrada, la relación de la salida sobre la entrada. Esa relación de la salida sobre la entrada se conoce como función de transferencia de la planta, ¿cierto? Y generalmente se puede escribir o se escribe factorizándose, ¿ok? Se escribe factorizándose porque eso de alguna manera nos ayuda a entender el funcionamiento de la planta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, si yo quiero saber la salida, la que me interesa, por ejemplo, el voltaje en el capacitor en algún momento, simplemente teniendo la función de transferencia, que mire que esa función de transferencia está definida por los elementos del sistema, en este caso por la resistencia, por el capacitor y por la inductancia. Eso me define la función de transferencia. Yo simplemente en el Laplace lo que hago es multiplicar la entrada por la función de transferencia, obtengo la salida y, como les decía, aplico la transformada inversa y obtengo el voltaje en el tiempo. Bien, entonces esta parte es muy importante que la entendamos, y aquí nos vamos a centrar en esto. Cada vez que nos dan una función de transferencia de una planta, lo que nos están dando es esto. O sea, el ejercicio lo que nos están dando es eso. Si nosotros tomamos eso y multiplicamos por una entrada, podemos obtener la salida. Generalmente una entrada con la que uno prueba estas cosas es con la entrada escalón. Esa entrada escalón es una entrada que, digamos, en el tiempo está en cero y en algún momento determinado pasa de estar en cero a 1 o a 10, como queramos, en este caso a 10, y ese cambio tan brusco, digamos, eso es hacerle una muy buena prueba a la planta, al sistema que yo estoy haciendo. Generalmente lo que se puede ver empíricamente, o sea, probando, es que si pasa esta prueba, pasa cualquier otra prueba. Por eso generalmente se le pone la prueba más dura, digamos, en términos de probar un sistema, que es que pase la entrada de un escalón. Entonces, en la función de transferencia, las raíces del denominador juegan un papel muy importante. Esas raíces del denominador, es decir, los valores que hacen que ese denominador, en este caso P1 y P2, sea cero, son muy importantes y se conocen como los polos del sistema, y son importantes porque las raíces del numerador reciben el nombre de ceros del sistema. ¿Okay? En este caso, en el ejemplo anterior no tenemos ceros, solo tenemos polos. Pero los polos son muy importantes porque determinan la estabilidad del sistema y la respuesta transitoria del sistema. Como lo vamos a ver más adelante, siempre va a ser muy importante el tema de los polos del sistema. ¿Ok? Bien. Entonces miremos algunas especificaciones de funcionamiento que nos dijeron, que es el sobrepico, el tiempo de establecimiento, el tiempo de subida y el error en estado estable. Eso se puede ver en MATLAB. De hecho, vamos a verlo acá. Vamos a abrir MATLAB. Aquí aprovecho para recordarles que los pantallazos de los scripts de MATLAB deben estar completos, ¿no? Tener aquí este enunciado
y cada vez que usted haga un pantallazo, pues lo debe hacer completo. El pantallazo debe incluir la hora. Después si quiere hacer algún zoom, alguna cosa, lo puede hacer, pero después. Pero por ahora será obligatorio que el script de MATLAB incluya estas tres partes de acá con su nombre, la fecha, e incluya la fecha del computador. ¿Ok? Eso será supremamente importante. ¿Ok? Muy, muy, muy importante. Bien. Ok. Entonces, yo aquí he puesto la planta estos tres comandos es para limpiar esta parte de acá. Este me borra todas las variables que haya creado anteriormente y este me cierra todas las figuras que haya abierto. Entonces aquí yo he creado exactamente la planta que nos piden, que vamos a resolver. Es esta, que tiene K5 y el polinomio es 1, 5 y 10, 25. Eso es lo que yo he puesto aquí. Yo lo he generalizado para poder cambiarlo fácilmente. Entonces tengo 5 es la ganancia, el coeficiente, primer coeficiente es 1, el segundo coeficiente es 5 y el último coeficiente es 10, 25. Y aquí le he quedado mi planta con la función de transferencia. Aquí está el numerador, el denominador, ¿cierto? Con esta función miro los polos de esa función, miro los dos polos y, bueno, por ahora podríamos revisar eso, ¿no? Podríamos revisar esa parte. Voy a correrla. Y aquí ya he creado mi planta y tengo los polos de esa señal. ¿Ok? Yo pudiera crear aquí mirar cómo es la respuesta al escalón de esa señal de mi eje de la planta. Y aquí lo veo. Entonces, yo puedo mirar las características, les digo, por ejemplo, el sobrepico, en este caso es bastante pequeño, de 1,97. Puedo mirar el setting time, que es el tiempo donde no varía mucho, ¿cierto? La planta. El rise time, que es el tiempo donde alcanza un porcentaje importante de su valor final. Y el error en estado estable, que es el valor final aquí, que es 0,48. Aquí, por ejemplo, estamos muy mal en el error de estado estable porque nos está pidiendo un error menor al 1% y tenemos 0,488. Pero ahora vamos a mirar. Entonces, básicamente, esas son las cosas que nos piden acá. Pero si nosotros pudiéramos jugar acá con esta planta y mirar, por ejemplo, qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo a esta planta voy a poner acá con convolución. Usted puede cambiar puede poner el producto de dos polinomios en el denominador, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo poner en convolución, puedo poner dos polos. Por ejemplo, voy a cambiar aquí los polos, voy a decir que un polo va a estar en 1 y el otro va a estar, perdón, en -1 y el otro va a estar en -2, ¿ok? Entonces, si yo vuelvo y hago aquí me sobró tal vez un paréntesis. Convolución, miremos. Falta un paréntesis. No, lo que tengo mal es este.
esto de acá. Entonces miremos que los polos están en -1, el -2. Si yo cambio estos polos, por ejemplo, acá le pongo 4 y vuelvo y corro, miremos cómo eso de una vez me cambia el funcionamiento de la planta. Ahora, pero ¿qué pasa si yo le llego a poner un polo positivo? Mire que los polos son negativos siempre, están siendo negativos. ¿Qué pasa si yo le llego a poner un polo positivo? Si yo le llego a poner un polo positivo, mire que esto se vuelve inestable. ¿Okay? Se vuelve inestable, empieza a subir y a crecer. Mira, aquí ya da por 10 a la 25 después de 15 segundos. Entonces, porque tiene un polo positivo. Entonces, los polos son supremamente importantes porque determinan la estabilidad. Si un polo llega a ser positivo, el sistema se convierte completamente inestable. Y si yo cambio los polos, cambio el funcionamiento de la planta. Eso es algo supremamente, digamos, importante. Vamos a dejar aquí. Entonces vamos a volver aquí a la presentación donde íbamos. Entonces, este sobrepico, este tiempo de establecimiento, este tiempo de subida, va a estar determinado por los polos de la planta. ¿Ok? Entonces, mi tarea, de alguna manera, es modificar los polos de esa planta de tal forma que el comportamiento que yo tenga sea el deseado. Esa es la idea. Bien. Ahora, nosotros nos piden que sea en lazo cerrado, es decir, en lazo abierto. En lazo abierto es sin esta retroalimentación, simplemente en lazo abierto pues sería la planta y por aquí estaría la entrada y por aquí yo tendría la salida. Pero un sistema así, si esto cambia un poquito, el sistema se vuelve muy inestable, digamos, muy dependiente de que esto se mantenga fijo. Pero con esta retroalimentación, yo lo que hago es que estoy chequeando la salida, miro la referencia es el valor deseado y aquí genero un error. Revisando ese error, yo puedo obtener mejores resultados. Entonces, pero ¿qué pasa si la planta no se puede modificar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto es una máquina y yo no la puedo modificar porque me sale muy costoso? Entonces lo que uno hace generalmente es poner un compensador aquí atrás. Esta planta se mantiene fija, ¿sí? Esto se mantiene fijo, y yo diseño este compensador de tal forma que mueva los polos del sistema completo compensado al lugar deseado, al lugar, digamos, de funcionamiento deseado, de acuerdo a las características que me pidan. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a diseñar un compensador, es decir, la planta inicialmente, como lo vimos, no cumple con los requerimientos. Entonces vamos a mover los polos y los ceros también de todo este sistema, cambiando solamente esto de acá. Esto lo vamos a dejar quieto y esto lo vamos a cambiar para darle digamos, el valor deseado. Entonces hay diferentes tipos de compensadores. Aquí yo puedo poner diferentes tipos de compensadores. Entonces, el primero es un compensador PD, se llama proporcional derivativo, y básicamente en el dominio del tiempo tiene esta forma, es decir, tiene el error lo multiplico por una constante y el error lo derivo y también lo multiplico por una constante y por una constante de tiempo de acción diferencial. Eso en la transformada de Laplace, pasando esto a Laplace, se ve de esta forma, ¿cierto? Esta sería la función de transferencia de un compensador ideal, PD, proporcional derivativo. Este proporcional derivativo me permite mejorar, las derivadas no permiten cambios bruscos, entonces me permite mejorar el comportamiento transitorio de la señal. Yo puedo mover el movimiento transitorio de la señal, volverlo más rápido, más lento, a través, disminuir el sobrepico a través de un compensador proporcional. En la práctica es imposible tener un compensador proporcional ideal
Entonces, generalmente lo que uno tiene es un compensador que tiene un cero y un polo, pero en este caso el cero, digamos, es mucho más grande que el polo y en ese sentido, digamos, el efecto, en el numerador hay un efecto derivativo, en el denominador hay un efecto integrativo, ¿cierto? Si ustedes se fijaron en la ecuación que nosotros pasamos del dominio del tiempo al dominio de Laplace, la derivada se convirtió en una multiplicación por S y la integral en una división por S. Entonces, en el denominador hay un efecto integrativo y en el numerador un efecto derivativo. Por eso aquí la constante de tiempo diferencial es mucho mayor que la constante de tiempo integral. Y como les decía, un compensador PD mejora la respuesta transitoria. También hay un compensador integral. Este me permite mejorar la respuesta en estado estable. Este es el ideal, pero obviamente el real pues tiene la misma forma del diferencial, solamente que la constante de tiempo integral, esta que aparece aquí, es mucho mayor que la diferencial y esto tiene un mayor efecto integrador que derivador. Y finalmente tenemos un PID que es un proporcional integral derivativo con estas condiciones para que cumpla esa funcionalidad derivativa e integrativa al mismo tiempo. En resumen, tenemos un compensador PD que mejora, digamos, donde el cero es dominante, la acción derivativa es dominante, mejora la respuesta transitoria. Un PI donde lo que se quiere que sea dominante es el polo y mejora el error en estado estable. Y un PID que cumple con las dos funciones. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, tenemos el comportamiento en lazo cerrado. Nosotros podemos hallar, o sea, vamos a mirar qué pasa en el lazo cerrado. Entonces, en el lazo cerrado podemos hallar la función de transferencia ya total, que es la que necesitamos, ¿cierto? Y cuando tenemos un compensador, pues esta es la función de transferencia. Eso lo vimos en la tarea número 1, ¿ok? La función de transferencia. Esta es la función de transferencia que a nosotros nos interesa. Entonces, en esa función de transferencia, este es el sistema final nuestro. Este es nuestro sistema final. En este sistema final, quien va a mandar la parada es esto, los polos de esta ecuación. Esta ecuación se conoce como la ecuación característica del sistema. Y cuando esto vale 0, los valores de S, perdón, aquí es S, esto no es C, S, los valores de S que hacen que esto sea 0 son los polos del sistema compensado en lazo cerrado. Sistema compensado en lazo cerrado. Entonces, esa es la ecuación característica. Dicho de otra manera, pues me interesa que esto de aquí valga menos 1. ¿Cierto? Que esto de aquí valga menos 1. Entonces, hay dos criterios importantes a la hora de ver cuándo esto vale 0. El primer criterio es el criterio del ángulo, es decir, queremos que el ángulo valga 180. El ángulo. Entonces, recordemos que estamos en el dominio complejo, y un número complejo, por ejemplo, como este, ahí está mal graficado porque este es, perdón, 4J, 2J, pues ustedes saben que se puede representar a través de un ángulo y una magnitud. En este caso, la magnitud es raíz de 8. Bueno, si fuera, perdón. Si es 4 sería 16 más 4, 20. Entonces sería no raíz de 8, sino raíz de 20. Esa sería la magnitud. Y el ángulo sería la tangente inversa de 2 sobre 4. Esa sería la tangente inversa. Pero cuando nosotros queremos que esto sea menos 1, lo que queremos es que esto al final me dé un número complejo que valga menos 1 para que anule la respuesta anterior. Eso significa que el ángulo debe ser 180. Por eso decimos que el criterio del ángulo es que el ángulo sea 180.
También en radianes el criterio del ángulo puede ser pi, y de hecho no necesariamente tiene que ser pi, sino puede ser cualquier múltiplo de pi, o sea, porque -1, digamos, el ángulo puede ser -180, pero también puede ser -180 más 360, que da 540. A 540 también sirve. O sea, cualquier múltiplo entero impar de pi me va a servir y va a dar -1. Pero para términos prácticos uno generalmente pone o pi o en algunas ocasiones pone -pi. Con eso uno se defiende, no requiere más. Porque -pi también da -1. ¿Ok? Eh, entonces, hay dos criterios para encontrar los valores que hacen cero. Uno, vamos a suponer que mi compensador tiene, en este caso, la multiplicación del compensador con la planta tiene dos ceros y dos polos. Pudiera tener cuantos quiera, 10, 20. Okay, pero para hacerlo sencillo vamos a decir que tiene dos ceros y dos polos. Entonces, para que esto valga -1, yo necesito que la magnitud sea 1, ¿cierto? Y que la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos sea 180 o pi en radianes o un múltiplo impar de 180 o de pi, ¿ok? Eso es básicamente. Entonces, muy importante hasta aquí que no se nos olvide que para encontrar los polos de la ecuación característica del sistema compensado en lazo cerrado, la magnitud del compensador por la planta debe ser igual a 1 y el ángulo debe ser igual a 180, ¿cierto? Eso permite que esto valga -1 y que la ecuación abajo de 0, ¿cierto? Y esto vale 180 cuando yo resto los ceros de los polos. Eso es lo más importante. Bien. Ahora, ¿qué es el lugar geométrico de las raíces? Que es el tema que nos interesa. ¿Okay? ¿Les gustaría saber qué es el lugar geométrico de las raíces? Me imagino que sí. Entonces no se puede perder por nada del mundo la segunda parte de esta web conferencia, donde vamos a aprender qué es el lugar geométrico de las raíces, cómo usar ese lugar geométrico para diseñar compensadores y de paso lo vamos a hacer resolviendo el problema que hemos propuesto al inicio de esta web conferencia. Entonces nos vemos en la siguiente parte de esta web conferencia.